Lo último en noticias, hacemos un contacto vía Zoom con doña Doris Gutiérrez. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Buenos días. Hola, licenciada Jackie Redondo, muy buenos días. Quiero saludarla también por la del Día del Periodista. Yo sé que usted es una periodista perdón, muy activa, muy dinámica, así que espero que haya pasado muy bien y que continúe con esa labor titánica de orientar e informar al pueblo hondureño. Bueno, diputada, queremos saber qué fue lo que se aprobó, cuáles fueron los contratos que aprobó el Congreso Nacional en las últimas reuniones. Bueno, más que todo fue un contrato de préstamo para, creo que eran 30 millones de dólares para la compra de vacunas. Se aprobó también un fideicomiso con un banco del país para el tema energético, y se aprobaron lo de la sede, ¿verdad? Que es un tema bastante polémico y que nosotros lo hemos analizado como una violación a la soberanía nacional, y por esa razón pues muchos votamos en contra, no solo nosotros del PINU. Así que esas 3, 4 leyes que se aprobaron en esta última sesión que tuvimos antes de aprobar la ley electoral, pues son leyes que favorecen a bancos, que favorecen a grandes empresarios. Lo de las vacunas, pues sí, nosotros esperamos que favorezca al pueblo, pero imagínense que hay que sacar un préstamo para vacunar al pueblo mientras se gasta dinero botándolo en hospitales y botándolo en otro tipo de compras que está haciendo el Estado para manejar la pandemia. Entonces, eso es lo principal que se aprobó en el Congreso en la penúltima sesión, porque en la última pues se aprobó la ley electoral en donde ni siquiera nos dejaron hablar, aunque tuvimos levantada la mano toda la sesión. Y de igual manera, pues definitivamente nosotros sentimos que pues casi todo lo que se aprueba ahí es lo que viene del Ejecutivo, las propuestas del Ejecutivo, y tenemos que decir que muchos diputados a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de cómo han emitido un voto y por qué han emitido un voto, simplemente levantan la mano por ser del partido de gobierno o aliados del partido de gobierno. Bueno, me llama la atención esta nueva deuda que se está adquiriendo para comprar vacunas, 30 millones de lempiras o de dólares. De dólares, no, con 30 millones de lempiras no compra nada. 30 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, creo que es. Más o menos, háblenos un poco más de ese contrato, por favor, diputada. ¿Tuvieron ustedes acceso Es al que mismo? mire, los contratos no se conocen, licenciada Jackie. O sea, ahí dice aprobar en todas y cada una de sus partes el convenio de préstamo número tal con el Banco Centroamericano de Integración Económica por el monto de tantos lempiras para compra de vacunas. Ahí se explican ellos que es un préstamo concesional. ¿Qué quiere decir que es un préstamo concesional? Pues que tiene algunas medidas blandas, como por ejemplo un periodo de gracia, que los intereses son más bajos, pero al final siempre es un préstamo y siempre hay que pagarlo. Ya para conocer los términos de estos convenios hay que agarrar los convenios y estudiarlos. Y es cierto, los convenios llegan al Congreso, pero casi nunca hay oportunidad de estudiarlos porque le presentan el proyecto, por decir algo, el día martes y el día miércoles ya se está aprobando. Entonces, ¿con qué tiempo usted va a estudiar un convenio de préstamo que no tiene 5 ni 10 páginas? Son cualquier cantidad de páginas que llevan esos convenios de préstamo. Y bueno, seguimos endeudando al país en una manera meteórica, podríamos decir. Creo que el próximo gobierno que sea elegido por el pueblo no la va a tener fácil, va a estar heredando una papa caliente, y definitivamente pues nosotros por esa razón nos oponemos a todos estos convenios de préstamo. Los bonos soberanos ya no los pueden colocar tampoco, y solamente los pueden colocar a precios estratosféricos. Así que por donde lo vea, estamos en una situación bastante difícil. Y el fideicomiso, explíquenos un poquito de eso que se aprobó, diputada. Bueno, el fideicomiso, yo no sé si puedo decir el nombre del banco, porque ustedes saben que los Dígalo, bancos diputada. tienen... ¿Ah? Digámoslo. Es un fideicomiso que se otorga al Banco Atlántida. Ajá. Precisamente creo que sí, al Banco Atlántida. Creo que es no sé si es el tema energético, es que habían dos asuntos ahí, el tema energético y el tema de infraestructura. Pero es un fideicomiso que ahí no se plantea la cantidad que es, sencillamente
el banco lo presta, ¿verdad? Entonces el gobierno lo tiene que ir pagando. Es igual a lo que pasa, por ejemplo, con el Centro Cívico Gubernamental o con otros tipos de fideicomisos que, por cierto, son muy comunes en este gobierno y que no hay una ley específica que regule los fideicomisos. Y eso nosotros siempre lo hemos reclamado, incluso el FODE también nos ha señalado que de alguna manera se contraviene la ley del presupuesto de la República y también las disposiciones generales del presupuesto. No podemos nosotros estar manejando los fondos públicos solo a base de fideicomisos, aunque si bien es cierto, tienen objetivos concretos, pero hay una disposición en la Constitución de la República que todos los fondos deben ir a una caja única y luego de esa caja única definir las prioridades y las asignaciones presupuestarias. Los fideicomisos no son transparentes, no hay accesibilidad al manejo de los mismos y mucho menos a cualquier tipo de transacciones que puedan hacerse porque están en manos de un banco privado. Estamos restableciendo la conexión con la diputada. Diputada, sí me interesa que ahondemos más en este fideicomiso. Ya usted nos dijo el banco que está siguiendo este fideicomiso. ¿Por cuánto es este fideicomiso? ¿Cuánto dinero? No, es que ahí no se plantean las cantidades, solo Perfecto. Se crea el fideicomiso para tal y tal y tal acción. Ahora, en los contratos de préstamos sí se plantean las cantidades de dinero, pero en los fideicomisos no, porque ahí depende, creo, de una serie de variables que no pueden ser definidas directamente. Solamente se sabe que va a ser, por ejemplo, para construir, qué sé yo, mejorar el sistema energético. Había también un adendum para el tema de no es hidroeléctrica, de todo este tema que está pendiente ahí en el Patuca, que es viejísimo, ya desde el gobierno de Porfirio Lobo se comenzó con este proyecto y todavía no ha sido concluido, a pesar de que parece que ya hay posibilidades de que puedan generar bastante energía para el país. Diputada, entonces, ¿cuándo aprobaron este fideicomiso? Lo aprobamos en la última sesión, creo que lo tuvimos el viernes de la semana pasada, y luego pues fuimos convocados, no, la semana pasada no tuvimos sesión, fue la semana anterior, la penúltima sesión que tuvimos, ya que la última pues fue antier cuando se aprobó la ley electoral. La semana pasada no hubo sesión, esta fue la última de la semana anterior. Ok, ¿ustedes estaban enterados? ¿Les habían enviado los del Congreso información sobre este fideicomiso que estaban aprobando? Mire, licenciada, ahí el asunto es como dicen, coyol quebrado, coyol comido. Nosotros nos convocan a una sesión de comisión especial, por decirle, el día lunes. El día lunes nos presentan los proyectos de decreto, 4, 5, 6 proyectos de decreto, unos que tienen que ver con el tema de Tayota, otros que tienen que ver con el tema de las vacunas y así sucesivamente. Entonces se reúne la comisión de dictamen, que somos 11 diputados en la mayoría del Partido Nacional. También está la Democracia Cristiana, está la Alianza Patriótica, está el Partido Libre y el Partido PINU. Y esos son, bueno, don Mario Noé, que no se sabe si es del Partido Liberal o es de la UD. Él entró por la UD, pero como que ahora se pasó al Partido Liberal. Entonces, ahí en esa sesión que tenemos de comisión especial, se nos presentan los proyectos al momento de iniciar la sesión. A veces nosotros lo hemos reclamado, sobre todo los compañeros de Libre y su servidora, de que nos los manden antes los proyectos. Generalmente, bueno, lo más que nos han mandado con anticipación es de 1, 2, 3 horas. Entonces ahí llegan los expertos a explicar a la Secretaría de Finanzas según sea el tema, y al día siguiente ya entran al pleno. Como usted comprenderá, la mayoría de las bancadas, yo creo que de los diputados, es bien difícil que puedan tener una información precisa, porque no solo se trata de leerlo, hay que consultar. Nosotros no somos expertos en todos los temas financieros, temas políticos, temas económicos, no somos expertos, pero de una u otra manera tenemos por lo menos una formación general. Entonces hay temas que tenemos que consultarlos, no hay tiempo de eso. Y como ellos tienen la mayoría mecánica aliados, ¿no? Por eso yo dije en otro programa ahorita que la oposición, la mayoría lo que han ido a hacer es plegarse al partido de gobierno. Con los votos de ellos se han aprobado todos los que ellos han querido. Generalmente quienes estamos en oposición es el Partido Libre y el Partido PINU y algunos liberales.
Pero entonces ahora que no se vengan a quejar estos partidos de que no sé qué, que la ley, y porque cuando les dieron los votos para que llegaran a ser de la directiva del Congreso no negociaron esas cosas. ¿Y por qué eso lo van a negociar? Que les den una vicepresidencia, que les den dinero, que les den carros, que les den guarura, pero no negocian otro tipo de cosas. Por ejemplo, que se aprueben leyes a favor del pueblo. La mayoría de las leyes de ese Congreso no son a favor del pueblo, son a favor de grandes transnacionales, son a favor de bancos, esa es la realidad. Entonces, bueno, ahora como dicen, ahora me llegó a mí, pero ya es demasiado tarde. Ahora que se ven afectados, se empiezan a brincar cuando ellos han sido los principales aliados del partido de gobierno en ese Congreso. Diputada, ¿cómo es posible? Porque aquí estamos hablando de millones y millones y millones. ¿Cómo es posible que no les digan a ustedes con anticipación de qué se trata este fideicomiso? Es posible eso y muchísimas otras cosas más, porque la verdad es que como ellos tienen el control, entonces ellos se sienten con el uso de un poder que yo diría un poder omnímodo, un poder donde ellos controlan la directiva con el apoyo de estos partidos. Por ejemplo, los de la Alianza Patriótica fueron los que dieron los 4 votos para que el Partido Nacional dirigiera el Congreso. Y ahora, como dicen, brincan cuando el terreno es plano. Igualmente la democracia cristiana dice que por la gobernabilidad y por la gobernabilidad. La democracia cristiana casi siempre en las comisiones de dictamen vota a favor de todos los proyectos que vienen del Ejecutivo. La Unificación Democrática ya ni tiene diputados porque, bueno, no sé, el doctor Mario Noé si está con ellos o no está. Y el otro partido, bueno, ya dije, la UDELA, inclusive este muchacho, Osman Chávez, que dicen que ya no está en el PAC, pero él entró ahí representando al PAC, también ha votado a favor de estos proyectos. Les dan vicepresidencias y todo. Entonces, señores, o sea, si no se puede hacer oposición recibiendo dádivas así como quien dice a granel, no se puede. Entonces, definitivamente, ahí pues todo pasa como si nada pasara. Yo tengo que decir esto, porque sí hemos tenido la oportunidad de parar muchas cosas. Inclusive abrogamos el Código Penal, 67 diputados, ya ahora la mayoría se echaron para atrás. ¿Y por qué se echan para atrás? Porque ellos tienen también sus privilegios ahí, esa es la realidad, hay que decirlo. Y no que ahora venimos a brincar cuando sabemos que muchos de los que anduvieron ahí hasta votaron a favor de la actual Corte Suprema de Justicia. Entonces, hombre, yo creo que para reclamar uno tiene que tener moral también. Diputada, este fideicomiso que aprobaron, ¿para qué es? Hola. ¿Para qué tareas? ¿Cómo dice? ¿Para qué tareas? ¿Para qué acciones? Es para comprar vacunas. No, el fideicomiso es que honestamente aprobamos 3 cosas ahí. Una tiene que ver con energía, otra tiene que ver con infraestructura, que creo que está relacionada con la zona norte, y otra tiene que ver con un adendum a una cuestión que ya estaba en vigencia de otro convenio que había, pero ahí solo dice agregar el adendum. Usted no tiene acceso a qué específicamente se está agregando el adendum. Entonces fueron 3 temas diferentes. No sabía que usted me iba a preguntar de esto, yo los tengo pero en mi teléfono y no los puedo, si me pongo a revisarlos me salgo del Zoom, ¿verdad? Entonces, pero cuando yo diría que inclusive estos contratos de préstamos ni deberían ir al Congreso, porque el Congreso solo avala y no sabe ni lo que avala, porque ahí solo dice aprobar en todas y cada una de sus partes. Usted no le puede cambiar ni un punto ni una coma. Me acuerdo con lo de Palmerola que no se aprobó el inicial, entonces se devolvió al Ejecutivo y le hicieron unos cambios y lo volvieron a aprobar, pero el de Palmerola son como 1000 páginas. Entonces, es bien, hay que pensarlo bien, porque es una responsabilidad de uno levantar la mano y votar a favor de algo que no conoce a profundidad. Entonces, en ese sentido, creo que a veces nos pasamos de irresponsables al votar cosas que, por ejemplo, yo es cierto, voté en el tema de la vacunación porque la gente lo necesita, pero nosotros dijimos, tiene que haber mecanismos de transparencia, que es lo que no existe. No podemos votar a favor de que el pueblo sea vacunado, pero sí tenemos que exigir que los fondos se utilicen de manera transparente y que haya rendición de cuentas, que es lo que no existe aquí en ninguno de los poderes del Estado. Esa es la verdad. Bueno, y es que, miren, aquí ya vamos a mostrar
diputada, porque aquí tengo estas 3 actividades. Mire que solo la actividad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son millones y millones lo que aprobaron en el Congreso Nacional. Y a los diputados... Eso es un barril sin fondo. Eso es un barril sin fondo. 83 millones para atender la suscripción de la agenda número 5, contrato de inspección y control de ejecución y calidad de las obras de construcción, central hidroeléctrica Patuca 3. Así es. Eso era el que le estaba diciendo. No, diputado, realmente. Y ustedes no miran lo que aprueban. Oiga lo que le voy a decir, ese Patuca 3 ya debería estar funcionando. La represa esta de, ¿cómo que se llama? Francisco Morazán, esa represa que está allá por el agua de Ojoa, que tiene capacidad para generar un montón de turbinas. Y Miguelito Aguilar, el presidente del sindicato, hizo la denuncia que no echan a trabajar las turbinas por beneficiar a generadores privados, a los que les deben millones y millones de lempiras. Entonces, así no puede, un país no puede progresar de esa forma, donde los recursos propios que tiene, que pueden generar energía, no los echan a andar por favorecer a generadores privados. Entonces, estamos como quien dice, entonces lo mismo está pasando con Patuca. No lo quieren echar a andar porque ahí tenemos a los contratistas históricos del servicio de la ENE que aparentemente incluso no tienen ni las instalaciones, y contratos que se dan a pequeños grupos también que son de maletín y sobre todo para generar energía así en los lugares menos poblados y todo eso, ¿verdad? Tenemos el caso que está en vigencia, el caso del río Gualcarque y de la represa que querían instalar ahí. O sea, por donde usted lo vea, es una explotación irracional de nuestros recursos en donde prácticamente no les importa que no sean utilizados para beneficiar a la mayoría y que solamente sea para beneficiar a sus amigos, a sus consorcios o a ciertos sectores que inclusive los apoyan para las campañas electorales, hay que decir. Diputada, aquí estamos viendo la parte del decreto y lo que ustedes dicen, que el fideicomiso pues no dice nada más. O sea que ustedes como diputados... Lo que le digo. No se dan cuenta. Como diputados no se dan cuenta. Por eso votamos en contra, licenciada. Nuestra bancada siempre vota en contra de esos fideicomisos, de esos contratos de préstamo. Si nosotros no tenemos un conocimiento pleno de eso, por eso votamos en contra. Mucha gente dice que ustedes votan en contra de todo y como vamos a... Mire, un voto de un diputado, por lo menos yo así lo veo, es una gran responsabilidad. Puede servir para hundir este país o puede servir para salir adelante. Puede servir para proteger a unos pocos y para hundir a la mayoría de la población. Entonces nosotros por eso, en esos contratos, esos fideicomisos, todas esas cosas, votamos en contra por no tener conocimiento previo y pleno del contenido y de los efectos de los mismos. No puede seguir pasando esto, diputada. Bueno, pues sí, va a seguir pasando porque ahí se aprueba por mayoría mecánica las cosas y si usted les pregunta ¿qué aprobaron? No saben de lo que se aprobó. Esa es la verdad. Usted me dice que uno fue para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de 83 millones. ¿El otro? Ajá. ¿El otro de qué? ¿Para qué fue? El otro era un fideicomiso, pero es que no me acuerdo exactamente. Solo sé que fue dado a un banco. Ajá, y es ¿para y qué? El otro es un adendum. Mire, aquí dice contrato de fideicomiso para la generación de energía y desarrollo de proyectos públicos para el control de inundaciones, mitigación de efectos del cambio climático mediante la construcción de una alianza público-privado suscrito entre la República de Honduras, actuando a través de la Secretaría de Estado del Despacho de Finanzas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, S.A., Ahí empieza a hablar sobre el artículo, habla sobre el banco, quién es el que lleva este fideicomiso, ¿no? Bueno, ahí está, pues. Ahí lo leyó usted completamente cómo es. Solo es así, aprobar en todas y cada una de sus partes, Nosotros no podemos estar de acuerdo con aprobar algo que no lo conocemos. ¿Usted votó en contra? Aquí entonces? la confianza mató el gato, así que no podemos. Aunque nos digan que votamos en contra, pero no vamos a avalar ese tipo de situación. Terrible, diputada. Terrible. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso Nacional? Bueno, siempre ha pasado, licenciada.
licenciada, siempre ha pasado. Lo que pasa es que definitivamente ahora pues yo siento que hay una prensa más acuciosa y también la gente está más pendiente de lo que se está aprobando, pero eso es más viejo que el tufo. Eso de estar aprobando esos contratos y esos préstamos, solo es así, aprobar en cada una de sus partes el tal número tal y ya estuvo. Y en todos los congresos se ha hecho lo mismo. Terrible, terrible, diputada. Realmente gracias por contestarnos y por hablarnos lo poco que sabía, porque ya usted ha sido clara que esos contratos a ustedes no se los pasan, ya ustedes han visto el dictamen, no dice mucho ese dictamen tampoco, ni siquiera 2 horitas antes, diputada, ni 1 horita antes, en el momento de la discusión. Bueno, no, 2 horas antes de ir a comisión de dictamen y al pleno, bueno, hay denuncias, se los pasan en la noche o a buena mañana antes de que empiece la sesión. Y a propósito, ahorita nos vamos a encaminar al Congreso Nacional porque hay una sesión presencial, que puede ser presencial o que una parte va a ser presencial y otra va a ser virtual. Entonces ya nos encaminamos para allá. Ya casi la dejamos. Entonces, una última pregunta sobre este tema de fideicomiso. En el dictamen, ¿les adjuntaron el contrato con este banco o no lo hicieron? No, ¿y cómo lo van a juntar si eso es vía virtual? Pues lo pueden enseñar, pero ¿quién lo ¿Pero se los enseñaron? No lo enseñaron. ¿Y para qué? Si solo ahí lo que le pueden hacer, aquí está, mire, pero ¿y qué? Y ahí no, usted no va a tener oportunidad ni siquiera de ojearlo. Sí. Pero sí, ahí lo tienen en el Congreso. Yo no digo que no lo tienen, sí lo tienen, pero no, nosotros así, tener acceso con tiempo, o sea, un contrato no es de 1 hora ni de 2 horas, ¿verdad? Bueno, qué bueno que vuelven las sesiones presenciales, ¿verdad, diputada? Semipresenciales, pero bueno. No, ahorita es semipresencial para entregar unos premios a unos periodistas, incluyendo a mi sobrino, el hijo de Chelato, que va a recibir el premio de cronista deportivo. Ok. Bueno, ojalá que también, no solo para entregarle los premios a la prensa, hagan sesiones, ¿verdad? Esperamos que se vuelva a sesionar. Ahorita solo convocaron a los jefes de bancada y a la junta directiva presencial y los demás virtual. Ok, perfecto. Muchas gracias, diputada. Antes de irme, antes de que se vaya usted, diputada, ¿ya hay consensos ahí para las alianzas o nada que ver? ¿Diputada? No te escucho. Tenemos... Pues, por los vientos que soplan está como difícil el asunto, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un poquito de tiempo, pero yo creo que el tiempo ya está finalizando. Entonces lo veo un poco difícil. Pero bueno, no es imposible, ¿verdad? No es imposible, no hay nada imposible. Vamos a esperar que pasen las últimas horas. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Bueno.